Muy bien, estupendo. Lola, pues muchas gracias. Y como siempre, como los martes por la tarde ya, habituados, ¿verdad?, a este encuentro, pues agradeceros, como siempre, vuestra generosidad en querer dedicar las próximas 2 horas y media para, pues bueno, pues para dar vuestra visión sobre el tema que hoy tratamos. Como siempre recuerdo, la sesión es grabada esta primera parte de presentación. Luego tendréis un taller, unos grupos de taller que eso no se graba para que os expreséis con total libertad. Y al final pues hay una puesta en común que se graba también y se pondrá en la página web conjuntamente con un informe resumen y las presentaciones. Con lo cual todo el material lo tenéis a vuestra disposición, como podéis ver con los talleres pasados que hemos ido realizando. El resultado, la verdad es que, aparte de los que estamos día tras día y algunos de vosotros estáis teniendo una constancia que es muy de agradecer, la verdad es que estamos muy contentos de los documentos que estamos teniendo. Son un auténtico panorama de ideas, una auténtica lluvia de perspectivas que nos permiten pues, fortalecer muchas cuestiones que planteamos en el plan y también, bueno, pues también revisar algunas cuestiones que vemos que no están claras bueno, que se pueden mejorar. Por lo tanto, tenéis toda la documentación a vuestra disposición y ya veréis que, bueno, que merece la pena. Yo creo que tiene un gran interés. Y bueno, pues hoy nos toca un tema trascendental, un tema importantísimo, que es el tema de la relación entre el agua y la energía. En la relación, como siempre, nosotros estamos haciendo un plan hidrológico, no estamos haciendo un plan energético y, por lo tanto, pues siempre vamos a intentar sacar de ese mundo, de ese sector energético, lo que nos afecte, no tiene relación directa con nuestra planificación hidrológica. Bueno, sin más, como siempre, la presentación esperaremos que dure una media hora, la haremos en esta ocasión entre Teresa Carceller, de la Oficina de Planificación, y yo mismo. Si os parece, pues comparto la pantalla ahora mismo y sobre ella pues comenzamos ya la exposición. Creo que la tenéis que estar viendo ya. Bueno, pues comenzamos lo que es esta motivación del taller y deciros que, como os comentaba, hoy hablamos de esa relación agua-energía y, y deciros que no es un tema muy importante, no hay más que asomarse a los periódicos, a los medios de comunicación, a los debates políticos. Sabemos que el tema energético está en primera línea y la vinculación con el agua es inevitable, con lo cual aquí tenemos un tema de alta trascendencia. A modo de presentación pues, general, por dar unos pequeños números, aquí tenemos una figura de nuestro, que se llama el mix energético en España, que todos conocemos perfectamente, con las distintas tecnologías. Esto está hoy hablando de España. Aquí vemos, por lo que ya todos sabemos, una generación de renovables que es la mayoritaria en la generación, con una evolución creciente en los últimos años y previsiblemente todavía mayor a futuro. Tenemos también la energía nuclear, con un porcentaje importante, aproximado medio en torno al 22%. Luego tenemos cuatro fuentes de energía que son la hidráulica, la térmica de cogeneración, el ciclo combinado y la de carbón. Todavía es un porcentaje medio, en torno a 11,5%, y luego ya en otro orden pues tenemos otro tipo de energía ya de menor importancia. Este es nuestro mix. Aquí lo que destacamos nosotros, que es lo que tiene más relación con el agua. Bueno, pues con el agua y con el sector del agua siempre vamos a destacar, por un lado, la energía hidráulica, por motivos evidentes. También vamos a destacar esas energías nucleares por esas necesidades de refrigeración que tienen y que también pues, necesitan unas concesiones importantes y de agua que es no consumtiva, pero sí que condiciona estrictamente a los caudales circulantes en los ríos y por lo tanto tienen también mucha importancia. Son los dos aspectos importantes, no es que lo demás no lo tenga importancia, claro que lo tiene, pero desde el punto de vista de lo que es el consumo y la demanda de agua, pues son los aspectos pues, principales. Aquí os presento la generación en la demarcación hidrográfica del Ebro desde el año 2006 al año 2019, simplemente para hacernos una idea de la generación que se está haciendo a nivel de la demarcación del Ebro. Vemos en primer lugar que la generación es del orden de 50, un poquito menos de 60.000 gigavatios hora en los años mayores y esto viene a suponer el orden del 17% de la generación
la generación nacional, y ya nos está diciendo que la cuenca del Ebro, bueno, pues está a un nivel de producción, de generación, pues importante y bastante coherente con respecto a su territorio. ¿Qué destacamos aquí? Pues destacamos esa generación de energía nuclear, fundamentalmente por nuestra central nuclear hoy única, vigente, que es la de central nuclear de Ascó. Luego la energía hidroeléctrica, que en la cuenca del Ebro tiene mucha importancia, y luego pues las renovables, que también pues cada vez más están expandiendo en el territorio. En la hidroeléctrica tenemos una potencia media en torno a 8.000 gigavatios hora de valor medio en estos 13 años. No ha habido una variación media sustancial, es decir, la producción más o menos se mantiene. Lo que sí que es verdad es que la energía hidroeléctrica es una energía que es muy variable en función del recurso que tenemos cada año. Eso lo sabemos todos. Hay variaciones pues importantes y lo que sí que destacamos también es que la generación hidroeléctrica de la cuenca del Ebro respecto al territorio nacional es del orden del 27%, 25-27%, que son valores elevados y que ya destacan la importancia de esa producción en la aportación al sistema hidroeléctrico nacional. Nuestras centrales las tenemos pues, bueno, repartidas, pero en total censamos 353 centrales hidroeléctricas con un total de 4.200 megavatios de potencia. Lo que sí que es verdad es que de todas ellas, pues las 15 más productivas se llevan el 50% de la producción. Pues la distribución de la potencia de las centrales, pues hay pocas con mucha potencia y muchas con poca potencia. La capacidad donde se concentra principalmente, pues se nos concentran los ríos de más caudal y mayor desnivel, como pueden ser los ríos Cinca, aquí lo tenemos, el Ésera, que es este de aquí, los Nogueras, Noguera Ribagorzanas, Noguera Pallaresa, y el Segre. Son los que tienen las centrales principales. Y luego las centrales ligadas al Bajo Ebro, ligadas al embalse de Mequinenza, ligadas al embalse de Ribarroja, que tienen estas dos centrales, fundamentalmente tienen el 20% de la producción de toda la cuenca. Por lo tanto, como os decía, hay algunas que son especialmente grandes en función de la potencia y la producción que tienen. Tenemos como centrales pues, Mequinenza Ribarroja, con 1.500 gigavatios de producción. Luego tenemos las centrales de Stanigento Salente, aquí en el Pirineo, Morales Baserca, Puente Montañena, en el río Noguera Ribagorzana, La Fortunada Cinca, el Mediano, Viescas, Balazar. Balazar es una que no está en esta zona. Balazar, que es muy importante, está en el río Zadorra y vierte el agua que turbina hacia la cuenca del Cantábrico Oriental. Es un trasvase fuera de la cuenca del Ebro, que en parte se destina al abastecimiento a Gran Bilbao y otra parte de ese trasvase es para esta producción hidroeléctrica importante. Sí que nos gusta destacar en este mapa general que tenemos en la cuenca, según Red Eléctrica Española, 93 centrales, lo que se llama estratégicas para el sistema eléctrico español. Y esto es una cosa que hay que tener muy presente. Tenemos las centrales reversibles, que tienen un papel importante en el mantenimiento de la red, que es, como os decía, Stanigento Salente, Morales, Montamara y IPN en la cuenca del río Aragón. Aquí en esta tabla tenemos aquí en estos descriptores que da Red Eléctrica lo que se llama garantía a medio plazo, en los cuales la propia Red Eléctrica recomienda que su explotación no esté sujeta a otras servidumbres, puesto que tienen que trabajar con la mayor libertad posible, siempre dentro de unos mínimos de explotación, obviamente, pero es muy importante que tengan esa libertad para atender a esa garantía que tienen que dar a la red eléctrica para su sostenimiento. Tenemos también aquí una columna de arranque autónomo, que son unas cuantas centrales que tienen que aportar una tensión con la que tienen que poder participar en la reposición del servicio en caso de incidente nacional o zonal. Lo tenéis, arranque autónomo. Pues, por lo tanto, estas centrales también tienen un papel estratégico especialmente importante. Y luego también tenemos una columna de regulación secundaria que nos dice las centrales que son utilizadas para ajustar la curva de carga, tanto de la red, tanto de ascenso como de descenso, y también las tenemos señaladas aquí gracias a la información que nos aporta Red Eléctrica. Con esta diapositiva lo que quiero reflejar es que, bueno, pues que hay centrales importantes por su potencia, pero que hay muchas centrales que también tienen un papel esencial para el mantenimiento de la red eléctrica nacional. Otro tipo de centrales, pues tenemos la regeneración térmica, las de ciclo combinado de gas, que son instalaciones que tuvieron un auge muy importante a comienzos del siglo XIX. Aquí las tenéis relacionadas, son 6,
y una potencia total de 3.900 megavatios, que es un papel muy importante dentro de la red. Y luego, por supuesto, tenemos la central nuclear de Ascó, aquí en el tramo bajo del Ebro, que también toda la aportación nuclear actual de la cuenca procede de esa central. Contiene 2 unidades. Bueno, sin entrar a más detalles, lo que quería es hacer una pequeña descripción general. Sí que en el plan lo que es muy importante es analizar la previsión a futuro del sector eléctrico para poderlo incorporar, los cambios que correspondan dentro de la planificación. En esa previsión, nosotros siempre en el plan, ya sabéis que estamos hablando del horizonte 2027, en la prospección energética están hablándose de horizontes posteriores, 2030 es el más cercano, luego se habla de 2050, pero nosotros intentamos centrarnos en el horizonte del plan, que es 2027. ¿Qué ocurre en ese horizonte? Bueno, pues carbón. La gran novedad en este ciclo es que ya no va a haber nuevas centrales en la cuenca del Ebro de carbón, tras el cierre de la central de Teruel, de Andorra, y ya no quedará ninguna central, con lo cual esa generación de energía ya desaparece de la cuenca. Respecto al gas natural, se prevé que no habrá nuevas centrales de gas y de ciclo combinado. Algunas seguirán permaneciendo inoperativas. Aquí tenemos centrales que se construyeron, esas 6 que os decía, y el ritmo de uso que tienen no es todo el que pudieran, no todo el potencial que tienen. Y entonces, bueno, pues se prevé que algunas seguirán permaneciendo inoperativas o con escasa utilización. Estas centrales, respecto al agua, que destacar que todas ellas tienen un volumen concesional de 53 hectómetros cúbicos, que respecto a los volúmenes de la cuenca pues es poco significativo, con lo cual, pues efectos de uso pues no tienen una importancia demasiada que se utilicen o no. La central nuclear, como os decía, Garoña, se paró en el 2012, ahora está en proceso de desmantelamiento, tenía una concesión de 767 hectómetros cúbicos y ahora ha pasado a tener 14 hectómetros cúbicos, con lo cual veis que a nivel de hipoteca de la explotación del agua pues se ha liberado. Mantendremos la central de Ascó, que seguirá operando con normalidad en todo este horizonte. Las renovables, bueno, pues ya sabéis que los planes energéticos están abogando por un incremento de energías renovables, fundamentalmente eólica y fotovoltaica, muy importante, un incremento potencial de 50 gigavatios hasta 118 gigavatios, con lo cual aquí es una realidad que se está viendo ya, es un incremento de este tipo de plantas, eólica y fotovoltaica muy importantes. Respecto al uso del agua, no tiene un impacto excesivo en general, con lo cual es un tipo de energía en el cual la planificación tampoco ha tenido excesivamente en cuenta, no se ha adaptado excesivamente a este tipo de generación eléctrica. Algunos son, como bien se dice, no habrá nuevos aprovechamientos. Ahora estamos aquí en la eólica y fotovoltaica con respecto a la hidroeléctrica. La previsión es que no habrá nuevos aprovechamientos hidroeléctricos tradicionales importantes, de carácter significativo. Alguna actuación puede darse sobre pues infraestructuras existentes o algún tipo de repotenciaciones. Pues pensemos, por ejemplo, a uno de los embalses nuevos que se están construyendo, por ejemplo, el enriquecimiento de IESA, pues que se pueda poner en marcha el aprovechamiento hidroeléctrico ligado a él. Así que son cuestiones que se pueden prever. Pero en general, la hidroeléctrica no se prevén nuevos desarrollos importantes. Eso sí, tenemos la cuestión de las centrales reversibles. Lo que sí que constatamos es que en la cuenca del Ebro hoy en día hay numerosas propuestas de aprovechamientos reversibles, a veces incluso repotenciaciones de los que hay existentes, y la potencia actual, como os decía antes, se basaba en 4 estaciones reversibles con un total de 831 megavatios de potencia, y a futuro pues el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima pues aboga porque va a haber en todo el territorio nacional, en toda España, a 2030 tiene que haber un incremento de 3,5 gigavatios para toda España. Como os decía, hay muchas propuestas. En la cuenca del Ebro hay algunas propuestas que ya ocupan esos 3,5 gigavatios, que es lo equivalente a toda España. Es decir, aquí tenemos un boom de propuestas, de proyectos, de posibles posibilidades, incluso algunas han iniciado su tramitación administrativa en la cuenca del Ebro. Y bueno, lo que sí que es verdad es que en estos momentos hay ciertas dudas, y como por ejemplo la intervención del asesor del secretario de Estado en el SMAUA, pasada jornada que celebramos sobre los retos del agua, en la que él mismo pues pedía ayuda para poder prever si esta generación reversible, el tiempo que iba a ser competitiva con la
aparición de la tecnología de las baterías. Lo dejo como pregunta, pero sí que es interesante que desde la Secretaría de Estado pues, se plantearan este tipo de cuestión que se dejó ahí en el aire. Con lo cual, el debate está ahí encima de la mesa. Lo que es verdad es que estas centrales reversibles a nivel de consumo, de uso del agua, como son volúmenes de agua que se mueven de un embalse inferior a un embalse superior, no requieren un consumo o un uso de agua excesivo, puesto que es el mismo agua el que sube y baja. Bueno, por terminar esta panorámica futuro, sí que destacar, y esto son pues, cuestiones que están encima de la mesa y como luego vamos a tener un debate, pues que sí que quería nombrarlas, porque el aspecto energético es un aspecto que está efervescente, está cada día cambiando y ya lo veréis. Aquí tenemos la evolución de la tecnología de almacenamiento de baterías, como decía antes, esto va avanzando a un ritmo muy importante. La generación de comunidades energéticas locales, tema que también está desarrollando a toda velocidad. La integración de energías renovables en los sistemas de suministro de agua, esto ya es una realidad. La gestión de los volúmenes de embalses, los hidroeléctricos, ya sabéis. La modificación del artículo 55 del texto refundido de la Ley de Aguas, cuya aplicación se tiene que hacer en diciembre de este año, creo que es. La transición energética en sí, precio de la energía, las dificultades de la integración de las energías en las zonas regables, esto es una realidad, se están desarrollando en zonas regables, con lo cual hay una pérdida de comuneros, y esto hay comunidades autónomas, en concreto, por ejemplo, Cataluña, que ha prohibido el desarrollo de estas energías renovables en zonas regables, a no ser que sea para autoconsumo de la propia comunidad. Problemas de aceptación lo estamos viendo todos los días con los parques eólicos, las placas solares, cada vez hay más contestación. En los convenios de transición justa, en el caso de Andorra, tecnologías fotovoltaicas flotantes, también es una tecnología en desarrollo que afecta a la gestión del agua, el tema del hidrógeno verde, y aquí, pues bueno, sí que quería presentar un pequeño cálculo que al hilo de ese hidrógeno verde, cuando se plantea cuánto agua se necesitaría para sustituir esos combustibles fósiles, si consiguiéramos que ese hidrógeno verde pues fuera rentable desde el punto de vista energético, y nosotros pues hemos hecho un pequeño cálculo en el cual vemos que el volumen de agua no es importante. Aquí el problema es que la tecnología llegue de una forma competitiva. No entro en más detalles. Y ahora sí que paso a hablar de la normativa. Aspectos de la normativa del plan respecto al tema del agua en energía, algunos vinculados con las preguntas que os haremos luego. Primero es el tema de caudales ecológicos. Caudales ecológicos, ya sabéis, ya lo hablamos en su taller, que en este plan ponemos caudales ecológicos para todas las masas de agua, y el sector energético y el sector hidroeléctrico especialmente está muy preocupado por esos valores. En algunos casos ya nos lo habéis transmitido mediante vuestras aportaciones ya al plan, ya le di anteriormente. Y nosotros aquí, además de esa preocupación por esos caudales que se ponen, pues que queríamos traer lo que hemos comprometido para el siguiente ciclo, que es establecer los caudales máximos, generadores y las tasas de cambio, puesto que también el sector hidroeléctrico desde hace ya mucho tiempo nos transmitió que esas tasas de cambio condicionan la manera de gestionar los envases hidroeléctricos, condicionan la producción eléctrica, y eso en la red eléctrica tiene un impacto que puede ser importante, por lo que os comentaba antes de las centrales estratégicas. Bueno, pues esto es un aspecto del plan. En este plan ponemos caudales máximos, tasas de cambio y generadores en 11 masas de agua de una forma, bueno, pues una primera aproximación. Hemos puesto valores que entendemos que son razonables, que son asumibles y que son buenos para el medio ambiente. No obstante, esto lo vamos a revisar para el siguiente ciclo y es un aspecto importante. Cuestiones concretas, pues esto pues simplemente comentarlo. Ya en los planes anteriores se ponía un volumen mínimo útil en el caso de Mequinenza. Mequinenza es un embalse importante hidroeléctrico, y aquí llegamos, esto es una aplicación previa del artículo 55 actual, pero que en el plan del Ebro se iba haciendo desde el año 98. Bueno, se mantiene esta explotación, este volumen útil mínimo, y en este plan se mantiene ese nivel mínimo. Y aquí, bueno, pues eso son cuestiones, lo que os voy a presentar ahora, muy técnicas. Os quería explicar rápidamente, aunque yo creo que tampoco deberían ser objeto de discusión, aunque por supuesto está abierto a lo que queráis comentar. En el plan se habla de los aprovechamientos hidroeléctricos en las obras hidráulicas de regulación, o sea, embalses y canales de titularidad estatal. Tanto total de la explotación, que total de la obra hidráulica que sea estatal o parcialmente, y aquí viene por el artículo 132 del Reglamento de Dominio Público, que dice que el plan hidrológico tiene que, digamos, abrir la puerta a que en estas infraestructuras, embalses y canales del Estado,
se puedan realizar concursos para hacer aprovechamientos de tipo hidroeléctrico. Bueno, pues como lo dice el reglamento, pues aquí lo que se dice es que las obras hidráulicas de regulación y transporte de la demarcación podrán tener este tipo de aprovechamientos, independientemente de que sea de la titularidad de la Confederación o de Aquaes o alguna otra empresa pública. Eso siempre será objeto de este artículo 132 y podrá salir a concurso cualquier tipo de aprovechamientos en embalses y canales. Lo que sí que es verdad es que aquí en el siguiente artículo lo que se dice es que estos aprovechamientos son cuando aprovechen su potencial hidroeléctrico y no se hagan, por ejemplo, en derivación. Entonces, aquí sí que en este artículo aclara la aplicación de este artículo en la demarcación del Ebro y dice que si hay un aprovechamiento que se hace en derivación, pues que no puede no ser objeto de ese concurso. Aquí, bueno, pues se está pensando en aprovechamientos que, por ejemplo, puedan ser reversibles ligados a los canales, pues que tengan esa posibilidad de que el concesionario o el que quiera concursar lo solicite, pero que luego pues lleve un procedimiento concesional sin concurso. Bueno, es una cuestión, como os decía, muy técnica, lo quería explicar, pero yo creo que es mucho más interesante el aspecto que analizo aquí, que es el que hace referencia a los saltos que se extingue, la extinción de los saltos porque se finaliza su plazo concesional y entonces en este caso, en este artículo, la Confederación establece una reserva genérica para explotar los saltos hidroeléctricos que revierten al Estado en el periodo de planificación hasta el 2027, en el caso de que pues, se considere conveniente, y en los procedimientos de extensión de estos derechos la propuesta de la continuidad del salto al dependerá su viabilidad económica y ambiental. Aquí estamos afrontando el problema de las extinciones de los derechos. Como bien sabéis, en la LETI se hizo referencia a 19 centrales que iban a revertir y han revertido del orden de 6 y cuando revierten, cuando se extinguen, pues algunas de ellas las está explotando la Confederación mientras se decide si ha de salir a concurso o qué hacer con ellas. En nuestra planificación hemos recogido una tabla facilitada por la Comisaría de Aguas que es de tipo orientativo y que se recoge en el esquema de temas importantes en el cual se relacionan las 19 centrales que van a revertir desde el año 2019 hasta el 2027. Algunas ya han revertido y ahora se está explotando la Confederación, como por ejemplo estas dos últimas. Bueno, decir que ese proceso de decisión de continuidad o no, pues es un tema de debate muy importante y por eso ahí se ha puesto una condición genérica de su viabilidad ambiental y económica y bueno, pues para trabajar en el proceso de decisión de qué hacer con este tipo de concesiones. Los plazos concesionales en este plan, la novedad es que se ponen 25 años para las nuevas concesiones, pero sí que se deja abierto a que pueda ser un plazo superior si queda acreditado que las inversiones para la realización de la actividad puedan ser viables. Esto es un aspecto que desde el sector se nos había hecho ver, que 25 años para aprovechamientos hidroeléctricos o determinadas actuaciones en aprovechamientos hidroeléctricos pues era poco tiempo y aquí bueno, pues se dice 25 pero luego se deja abierto caso a caso para justificar si es necesario más, siempre está un límite máximo de 75 años. Bueno, y por último, el aspecto de los fondos recibidos por el organismo con la explotación de esos aprovechamientos hidroeléctricos que os comentaba antes, que se extinguen, y luego también las reservas de energía que tienen algunas concesiones que se traducen en un ingreso de fondos en el organismo. Y bueno, pues aquí este es un artículo que ya venía del plano anterior, que fue muy analizado, fue muy discutido, se llegó a esta formulación en la que se dice que estos fondos se destinarán al cumplimiento de las funciones de los artículos 23 y 24 del texto refundido de la Ley de Aguas y este artículo, como os quería poner abajo, lo que se refiere es que son las funciones de los organismos de cuenca. Es decir, lo que se está diciendo aquí es que esos fondos se destinarán para las funciones que realizan los organismos de cuenca y no para otro tipo de funciones, otro tipo de inversiones. Y aquí se dice en particular cuando a través de ellas se favorezca la restitución económica y social del territorio que nos genera, se atienda a la restauración ambiental y las necesidades energéticas de los servicios públicos de la gestión del agua en la cuenca. Es decir, se están dando unos criterios genéricos para destinar estos rendimientos que se están teniendo de estos aprovechamientos, algunos de ellos temporales, en tanto en cuanto las concesiones no salgan a concurso. Pues esto era lo que yo os quería contar y a continuación pues paso la palabra a mi compañera Teresa que os hablará un poquito de detalle de las medidas del plan referente al tema agua-energía. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ahora me toca a mí centrar el tema en lo que sería el programa de medidas en cuanto al tema de hoy, que es agua y energía. Entonces, como sabéis, el Ministerio para este ciclo nos dice que las diferentes autoridades competentes que tenemos la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos de la planificación, pues debemos, pues eso, adquirir el compromiso, todas y cada una, en componer este programa de medidas. Es decir, ¿qué vamos a hacer cada una de nosotras? Entonces, debemos comprometernos en lo que es la propuesta de la medida concreta, en su ejecución y en su financiación. Bueno, y tiene que ser para este ciclo, para el 21-27. Entonces, con estas premisas del Ministerio, pues ¿cómo lo hemos hecho? Pues contactando con las diferentes autoridades competentes de la cuenca, cada una tiene su competencia y por tanto su responsabilidad que la vincula, y lo que hacemos es aglutinar todas estas propuestas en el programa de medidas. Entonces, se ha contactado con todas y cada una por correo electrónico y reuniones bilaterales. Entonces, hemos obtenido el retorno tanto de las 9 comunidades autónomas como de la Dirección General del Agua, como los distintos departamentos de la Confederación Hidrográfica del Ebro y, bueno, pues empresas públicas como Aquaes o Aquamed, el Ministerio de Agricultura, etcétera. Entonces, con este retorno, que no es una tarea fácil por la multitud de autoridades competentes que tenemos en esta cuenca y por el tema de los plazos, pues hemos compuesto el programa de medidas que ha sido lo que os recoge que ha salido de información pública y que está en el apéndice, en el anejo 12. Entonces, como bien ha dicho Miguel, el tema de hoy, bueno, es concretamente el tema de la energía. Tiene efectos sobre la propia gobernanza del organismo y tiene efectos sobre varias cuestiones, pero en cuanto a la propuesta concreta que tenemos en el programa de medidas actual, que está en información pública, tan solo tenemos 12 medidas que específicamente indican pues, optimización energética, eficiencia energética en temas de saneamiento, depuración o estudios sobre geotermia y termalismo, que sería otra fuente renovable de energía. Entonces, en este contexto, estas 12 medidas suponen 19,9 millones de euros de inversión y tendríamos una propuesta concreta en el marco de ejecución del convenio de Aquaes con 12 millones de euros, una de la Agencia Catalana del Agua con 5 millones con 39 y 3 actuaciones que son estudios del Gobierno de La Rioja que suponen 150.000 euros. Y luego en el marco de inversiones de la Confederación tendríamos, bueno, pues 7 medidas que se corresponden con el mantenimiento de infraestructuras necesarias en estas centrales que han revertido al Estado y que ha comentado Miguel, y suponen 2,36 millones de euros. Relacionado también con el tema de hoy estaría la modernización de regadíos, que hay pues muchas actuaciones y un importante esfuerzo inversor que ya hemos comentado en otros talleres y que, bueno, pues que no entro a detallar. Entonces, esto es un extracto de la propia tabla del anejo que tenéis en información pública y son las medidas concretas que actualmente están en el programa de medidas. Tendríamos la optimización energética del embalse de San Salvador, que ejecutaría Aquaes con esos 12 millones de euros que he dicho antes. Luego, una medida genérica titulada Ahorro y eficiencia energética en las infraestructuras de saneamiento y depuración en servicio, en cuanto a fotovoltaica se refiere, y hace referencia a 24 estaciones de la Generalitat de Cataluña, con una inversión importante de 5 millones con 39. Y luego hay 3 estudios del Gobierno de La Rioja encaminados pues, a la investigación de esta posibilidad geotérmica, tanto en Grábalos como en Logroño como en Calahorra. Entonces, estas serían las actuaciones que específicamente aluden al tema de hoy. Sin entrar en lo que es el proyecto de la optimización energética del embalse de San Salvador, bueno, pues decir que se contempla un mejor aprovechamiento de este embalse
y se construye una nueva conducción que reduce las necesidades de consumo energético y el gasto de energía, por tanto, destinada pues, a alimentar el canal de Zaidín. Y luego, bueno, se construye también un nuevo edificio de regulación y se cambian todo lo necesario. En cuanto a medidas específicas relacionadas con temas de mantenimiento de estas centrales revertidas, pues tendríamos estas 7 actuaciones que, como vemos, son aplicaciones industriales del Departamento de la Dirección Técnica de la Confederación y son pues, actuaciones concretas en centrales, además de actuaciones en general en centrales del Canal de Aragón y Cataluña. Entonces, suponen 2,36 millones de euros y son, bueno, pues protección del canal, en la central de la Barrosa, sustitución de 2 transformadores, son obras de mantenimiento en este sentido. Estas son las que figuran actualmente en el programa de medidas. Puede haber alguna otra obra de mantenimiento, bueno, pues que se contemple hacer y de momento no esté en el programa de medidas y nos lo aporten en el periodo de información pública. Y luego, en cuanto a modernización de regadíos, como digo, pues bueno, los tenéis aquí recogidos en la presentación y ya lo hemos comentado en varios talleres. Y bueno, pues resumiendo, tenemos 12 medidas concretas directamente relacionadas con el tema energético que proceden de autoridades competentes diversas, tanto pues 2 comunidades autónomas como la propia Confederación como la empresa pública Aquaes, y que luego, bueno, pues el tema de la modernización de regadíos con la adecuación de los diferentes proyectos en función de cómo marche el tema energético, y luego que haya actuaciones de iniciativa privada en optimización energética, pues en bombeos, tanto de aprovechamientos de aguas superficiales como subterráneas, que evidentemente esto no figura dentro del programa de medidas. Se obtendrían las sinergias en este sentido. Pues bueno, no os entretengo más. Sin más, doy paso a Óscar Montouto, que os explicará pues, la dinámica de la siguiente fase de participación en los talleres concretos. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos un martes más, como decía Miguel Ángel, a esta secuencia de talleres en las que hoy tratamos agua y energía. Ya somos caras conocidas algunos, no solamente de esta demarcación, sino también de otras jornadas. Y bueno, solamente comentar a los que aparecen por aquí en esta plataforma azul la primera vez, que la idea de este taller es eminentemente propositiva y es recoger todas las aportaciones, sugerencias y observaciones que consideréis oportunas que se deban contemplar en el propio plan para que bueno, pues se pueda mejorar en lo que tiene que ver con la temática que nos concierne hoy aquí. Nos vamos a dividir en grupos reducidos para el debate, somos bastantes hoy, cerca de 40 personas, entonces bueno, vamos a hacer 4 grupos. Cada uno estaréis con un dinamizador concreto. Mis compañeros José Luis Justos, Fabia Codal y Nerea Gamonal nos acompañan hoy. Y después de un pequeño espacio en el que debatiremos en grupos reducidos, volveremos a encontrarnos todos en formato de plenario, en puesta común, para poder compartir todas las aportaciones que se puedan recoger en cada uno de esos grupos. Si a lo largo de toda la sesión alguien tiene alguna dificultad para poder expresar verbalmente a través de su micro o su audio cualquier opinión o aportación, puede utilizar el chat, que lo podéis desplegar a través de un globito que aparece en la parte inferior de vuestras pantallas en el panel de mandos y bueno, pues hacer cualquier aportación por escrito. Insistimos siempre en que nos interesa más que todas las debates y aportaciones se realicen de forma verbal, para no entrar en diálogos bilaterales con el chat dentro de esa opción, porque nos perderíamos un poco el debate rico que consideramos que se debe dar en este tipo de talleres. Sin más, voy a compartir pantalla. Habéis recibido, creo que ayer o el viernes, digamos, una serie de preguntas, una batería de preguntas que nos plantea la OPH en relación con la temática de hoy. Y que están contemplados a lo largo de 5 bloques.
Siempre dejamos para el final uno que se llama otros aspectos, que bueno, es un poco el cajón desastre, donde pretendemos recoger cualquier otro aspecto o idea que no haya surgido previamente, pero en definitiva un poco se establecen a lo largo de 4 bloques temáticos. El primero, el bloque A, que tiene que ver sobre el análisis de la producción energética actual en la demarcación. Desde la Confederación nos plantean recoger respuestas sobre una determinada pregunta, donde insisten en si nos parece adecuado el diagnóstico que recoge el plan hidrológico sobre la relación agua-energía y si no es así, ¿cómo lo mejorarías? En el segundo bloque, sobre las previsiones de futuro del sector de la energía relacionado con el agua, nos plantean que el plan recoge unas hipótesis de evolución del sector energético en el horizonte 22-27. Si queréis que son acertadas y si no os parecen acertadas, ¿cómo las podríamos mejorar esas hipótesis? Un tercer bloque, algo más conciso en lo que tiene que ver con 3 preguntas que no hacen y que, bueno, Miguel Ángel nos ha ido relatando a través de la normativa del plan. Y en una primera cuestión nos plantean si ante la futura definición de las tasas de cambio, caudales generadores y máximos a realizar en el siguiente ciclo, ¿qué criterios creéis que deben de tenerse en cuenta para compatibilizarlos con los usos hidroeléctricos? Una segunda pregunta que plantea que si entre el 2019 y el 2027 se extinguirán 19 concesiones hidroeléctricas en la cuenca del Ebro, la normativa del artículo 28.4 hace referencia a que su continuidad atenderá a la viabilidad económica y ambiental. ¿Consideráis correcto este enfoque o añadiríais algo más a esta redacción que contempla este artículo? Esto de la viabilidad económica y ambiental pues puede parecer así muy ambiguo, poco concreto, entonces podemos debatir en definir bajo qué criterios ambientales y económicos se debe de contemplar este enfoque. Y una tercera cuestión en este bloque que tiene que ver sobre la normativa que hace referencia a criterios para asignar rendimientos económicos producidos por la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos y por los ingresos por la energía reservada en algunas concesiones. Bien, en el artículo 50.2 de la normativa se proponen criterios generales para el destino de estos ingresos. ¿Os parecen adecuados estos criterios o, en caso contrario, si los quisierais modificar? Un cuarto bloque que tiene que ver sobre el contenido del programa de medidas sobre la relación del agua y energía en la demarcación del Ebro, si te os parecen adecuadas estas medidas recogidas en el plan sobre este tema y que Teresa nos ha ido avanzando. Y un último bloque que tiene que ver con otros aspectos sobre si echáis de menos, alguna cuestión que nos haya planteado en la sesión sobre el tratamiento que hace el plan hidrológico en la relación del agua y la energía. Bien, esto es un poco la hoja de ruta, el guión de hoy, para poder recoger todas vuestras aportaciones, pero como siempre insistimos, todas estas aportaciones que se recojan aquí serán estudiadas para su incorporación en la propuesta de proyecto del plan hidrológico y aunque cada vez nos queda menos tiempo, esto no se acaba aquí. Si se os ocurren más ideas, se pueden aportar propuestas a través del canal digital de participación secretariaoph@chebro.es y que tenemos hasta el 22 de diciembre para poder realizar cualquier tipo de propuesta, observación y sugerencia, que es cuando finaliza el proceso de consulta pública. Así que sin más, nos vamos a los grupos reducidos para el debate y en un rato volvemos a vernos todos para compartir todas las aportaciones. Gracias. Pues se me ha quedado un poco el punto D, un poco colgando con Ramón, y es que hay mucho conocimiento, entonces estaría bien que si no, vale, si me dejáis que continuara dando palabras sí. Aquí, y insisto, para más aportaciones que haya que completar o argumentar, está el chat, que ya veo que Adela lo está dándolo. Y también le pedí a Ramón que con algunos ejemplos de lo que él quería comentar pudiéramos meterlo aquí. Bueno, doy palabra a gente de mi grupo que quiera participar en este punto D del programa de medidas. Estaba Miguel Ángel, estaba Isidro, Adela también lo ha puesto ahora por ahí por el chat, estaba también Lorenzo y estaba Rafa. Si me olvido, y Jorge. Entonces, bueno, pues si queréis vais pidiendo la palabra y vais diciendo algo por aquí que os parezca interesante. Yo voy a compartir pantalla ahora mismo. Nos estaba diciendo Ramón en cuanto a las medidas, que falta concretar para las medidas para poder aplicarlas y evaluarlas.
Faltarían medidas estructurales para gestionar mejor las hidropuntas y algunas otras medidas para resolver problemas hidromorfológicos aguas abajo de las centrales. Y que, bueno, hay bastante literatura al respecto y que se podría un poco resolver sobre todo ello. No sé si, Ramón, habías terminado tu intervención y querías decirnos algo más o dejamos a la persona del grupo. Sí, paso la palabra, es tarde. Lo que os he escrito aquí es que prepararé un poco de material sintético que sea digerible y os lo mandaré mañana o pasado, lo mandaré a Miguel Ángel o a ti para que lo tengáis en cuenta si os interesa. Vale. Pero ahora paso la palabra a otras personas. Vale, gracias. Pues si alguien de mi grupo quiere tomar la palabra aquí, que quisiera aportar algo más. Cualquiera, ¿eh? Sentiros libres. Bueno, pues veo que no. Voy copiando un poco lo que comentaba Adela, que se debe insistir en la promoción de saltos reversibles y la ejecución de balsas de regulación interna para en caso de necesidad energética, plantear siempre bombeos a balsa antes de bombeos directos, siempre menos eficientes desde el punto de vista energético. Y nada, y ahora cuando Ramón nos comente algo más, pues podemos meterlo por aquí. No sé si queréis vosotros avanzar de otros grupos sobre el D directamente o empezar por el A y vamos avanzando. Vale, si os parece hacemos recapitulación del D todos para dejar rematado el D y luego ya nos vamos a la... si quieres, Nerea. Dame un momento, estoy escribiendo una cosa. No te preocupes. Y luego las aportaciones, no sé si Fabia está todavía o si ya os lo ha pasado. No, Fabia lo ha debido de enviar ya. Vale, pues bueno, entonces voy a ir yo con la mía para ir avanzando con este apartado. Les voy a compartir lo que tenemos en el D. Tenemos recogido, por un lado, que parece adecuado lo que está reflejado, aunque habría que ver si es posible hacer algo más en este plan sobre este aspecto específico. Algo que se ha insistido en mi grupo en casi todos los apartados, la necesidad de agilizar la normativa existente para facilitar las autorizaciones administrativas y acortar plazos, porque es el gran problema de los aprovechamientos hidroeléctricos, y lo voy a poner para que quede claro. En el sector de las renovables, es decir, se ha dicho que muchas veces cualquier aprovechamiento energético en renovables es mucho más ágil en cualquiera de los otros ámbitos que tienen las renovables, sea eólica, solar, fotovoltaica, la que sea, ¿no? Respecto a los aprovechamientos hidroeléctricos que tienen unos expedientes larguísimos, es lo que han comentado, ¿no? También, y tiene que ver con esto, precisamente, dar más recursos humanos a las confederaciones para poder poner en marcha todos los expedientes en tramitación. Es decir, por un lado se ha dicho, los expedientes tienen que ser ágiles y además, dado que hay muchos, pues hay que dar más recursos a las confederaciones para que puedan avanzar en la tramitación. Por otro lado, también se ha comentado que, ligado a lo que acabo de comentar, fijarse en la Ley de Simplificación Administrativa de Aragón sobre estos aspectos, porque ayudaría bastante. Es la Ley 1/2021 que explica de una forma clara cuáles serían mecanismos para ayudar a esa simplificación administrativa que ayude a agilizar expedientes y tramitaciones. Por otro lado, se habla de introducir algún piloto sobre centrales que son propias del Estado porque han terminado su periodo concesional, y ahí se podría hacer algo piloto sobre mejora de técnicas de rendimiento de estos saltos, pues con baterías, con acumuladores, etcétera. En resumidas cuentas, que podría ser un buen banco de pruebas para innovar y ampliar rendimientos, mejorar los rendimientos de las mismas. O sea, hablando de innovación. Por otro lado, se ha hablado que podrían los usuarios constituir modelos alternativos, lo que tiene que ver con algo tipo cooperativa, lo que está recogido en la Ley de Comunidades Energéticas, que abre una puerta para hacer cosas también desde lo municipal y desde lo rural.
También se ha hablado que habría que tener en cuenta la generación distribuida y es necesario incorporarlo al plan y avanzar más en ser más innovador, no solo en tecnología, innovación en tecnología, sino también en gobernanza y en descentralización de determinados usos, para una preocupación que ha estado volando sobre nuestro grupo todo el rato y que tiene que ver con el medio rural, con uno de los talleres anteriores que tuvimos en estas tardes con el Ebro, que hablaba de la España vaciada y que esto puede ser también una oportunidad a mayores para poder fijar población y hacer algo nuevo desde el mundo rural. Y también, ligado con esto, que falta una mayor amplitud de conceptos en la generación de energía con el agua y que hay una mezcla importante ahí, nueva, de aprovechamientos alternativos con sistemas híbridos, etcétera. Es decir, que la generación de energía con agua ya no es simplemente la presa con aprovechamiento hidroeléctrico sin más, que ahora mismo hay muchas más posibilidades y que hace falta estar abierto a esas innovaciones ligadas a la descarbonización de la energía y que para conseguir esto pues hay que ser ágiles para innovar y estar abierto a esos cambios y esos nuevos modelos. Y si os parece, rematando con el D, paso palabra a Nerea, si ya lo tienes Lo accesible. tengo. Vale. Vale, pues en mi grupo respecto al C se ha hablado de conocer, perdón, respecto al E, de conocer los datos del agua que usa el sector hidroeléctrico, es decir, utilizar no los que consume, cuántos hectómetros cúbicos, conocer el agua consumida o utilizada por los térmicos y en general plantear un balance del agua utilizada por los aprovechamientos hidroeléctricos. También de la participación de los ayuntamientos como administraciones directamente afectadas en la gestión de los embalses hidroeléctricos, que los sistemas de explotación de ríos y la lucha contra el cambio climático deberían ir unidas, acometer de forma más generalizada la cuenca del Guadalope después del cierre de la central térmica, qué es lo que va a pasar con los regantes. El papel de las comunidades de regantes está fuera de cualquier uso energético y entonces, la 52 es lo mismo que la 53, que las comunidades de regantes están fuera de cualquier uso energético, entonces lo que se plantea es encontrar una forma de aprovechar el recurso generado por las centrales reversibles de balsa de copa y por las placas en balsas, sin que se pierda este recurso por la naturaleza jurídica de los regantes, que está definida por la Confederación y que impide la venta de esta energía, que aunque sea escasa, es un recurso que nos está aprovechando. Y por último, concertar todos los intereses y realzar el binomio agua-energía y actuar con eficacia y solidaridad. Actuar concertadamente la actuación público-privada o promover facilidades de los concesionarios para ampliar las instalaciones por otros usuarios, que pueden ser de mucha utilidad para el desarrollo de temas importantes, como por ejemplo, respecto al punto anterior, que los regantes puedan llegar a un convenio con la administración para el aprovechamiento de este recurso que generan. Y esto sería por mi parte. Vale, pues ¿queréis paso ya a leer lo de Fabia? Vale. A ver, un momento. Estoy aquí a dos manos. Bien, en el cuerpo de Fabia tenía dos cuestiones donde contempla que el contenido del programa de medidas son insuficientes, hay un problema de adaptación ambiental muy grande del sector hidroeléctrico en la cuenca del Ebro, donde existe poca inversión con desmantelamiento de infraestructuras obsoletas, etc. Falta una apuesta general de mejora de la eficiencia energética en el ciclo integral del agua y que cubra toda la cuenca. Faltarían medidas que fomenten una producción de energía renovable alternativa, como la geotérmica o proyectos de bombeo reversible. Vale, y esto es un poco el D. Si queréis paso ya al A. Vale. Y continúo con el A de Fabia, donde solamente hay una aportación en cuanto al análisis de la producción energética y si le parece adecuado el diagnóstico que recoge el plan. Se debe asegurar que se haya incluido en este diagnóstico los escenarios de cambio climático. Esa es la única aportación que hay en este sentido. Os dejo a vosotros que continuéis con el A y luego termino yo con el A continuando, ¿vale? Vale, pues voy a compartir.
nos vamos a la directamente. Vale. Pues por aquí tenemos recogido actualizar los contenidos sobre la integración con el PNIE, con el Plan Nacional de Energías Renovables, para ver la capacidad de almacenamiento para 2030, porque podría haber cifras superiores a las indicadas por el Ministerio. Una vez más, ser coherente con el PNIEC y las estrategias de transporte de energía y la utilización de Mequinenza como embalse de acumulación y reflejar todo lo que tiene que ver con renovables. Hablar de las comunidades energéticas que están en borrador de ley y que pueden influir en la planificación. Las pequeñas centrales hidroeléctricas deben tener en cuenta el reto demográfico y la producción energética en pequeños núcleos rurales. Tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente de descentralizar y bajar al territorio y al mundo rural. Concretar mejor la estimación en cifras concretas de toda la potencia que ya se ha presentado en los datos que se han dicho hoy por parte de la Confederación, y tenerlo en cuenta también en el reversible fluyente, y esa información hay que agregarla para que sea actual. Es decir, que posiblemente los datos que se han presentado y recogidos están empezando ya ahora mismo a quedarse obsoletos y requerirían cierta actualización. Hay información sobre lo que hay en la actualidad, pero en la previsión de futuro los temas hidroeléctricos quedan obsoletos y la previsión inmediata es diferente con otros aprovechamientos fuera del eje central del Ebro y no solo con lo que se ha dicho en las presas grandes que están en el eje central, ¿no? Cada vez tiene más peso las acumulaciones de almacenamiento y hay que ver qué cantidad tiene que ver con la parte hidroeléctrica y eso ver cómo encaja en el plan nacional y qué cantidades reales se van a recoger ligados a los usos hidroeléctricos. Hay que ver respecto al almacenamiento de energía, en el caso concreto de Ribarroya, poner los datos actualizados teniendo en cuenta la previsión que ya se conoce para un horizonte cercano. Ver el impacto ambiental de cada uno de los sistemas de almacenamiento, si hay que poner el doble de potencia de lo que ya existe. Y por otro lado, si se amplían los paneles solares flotantes, se debería disminuir el número de aerogeneradores, paneles solares, etcétera, y tener en cuenta cuál es la capacidad de almacenamiento real sin ser redundante. Es decir, que no estemos aprovechando el agua para generar más energía sin retirar a lo mejor otras previsiones o otros expedientes donde se haya solicitado instalar otro tipo de energías renovables fuera del agua. Hablo de fuera del agua porque igual que está la parte hidroeléctrica, se ha hablado también de los paneles solares flotantes que se citan aquí y de otros aprovechamientos ligados al agua a nivel energético. Pues si os parece, pasamos palabra a Nerea y luego remata Óscar. Vale, pues en mi grupo, en el punto A, se ha dicho que está bien reflejado, que respecto al aspecto energético, realzar el papel de la energía hidroeléctrica en la lucha contra el cambio climático, se focaliza sobre los problemas medioambientales de la energía hidroeléctrica, pero no en sus beneficios en relación con la no producción de CO2, que en general es acertado, que la energía hidroeléctrica es energía renovable, toda ella, y que habría que englobarla dentro de las energías renovables directamente. Hacer un énfasis mayor en la relación entre agua-energía y la aportación de la hidroeléctrica en descarbonización, que el debate de baterías y bombeo reversible, que ambos son complementarios, que se echa de menos que no se le dé al bombeo reversible el papel que tiene, como por ejemplo el que se le da en el proyecto de Atalaya, que las balsas de agua fuera de cuenca se hace una derivación para llenarlas y que al final es un circuito cerrado de agua, con muy poca ocupación del terreno, y que se pueden gestionar más megavatios de eólica y fotovoltaica, ayudando a conseguir una mayor independencia energética, evitando la dependencia del gas. Que desde el MITECO y confederaciones se debería trabajar en tramitar estos proyectos y que pasen a planificación, ya que cumplen con el plan de Cuenca. Que se apueste más por independencia energética en España a partir de energías renovables, y se habla de explotar más la hidroeléctrica. Profundizar en la ocupación de terrenos por energía solar, regular cómo ocupar las superficies de agua de los embalses con plantas de energía solar flotante si no afectan a usos lúdicos.
Respecto a nuevos regadíos y modernización, que se planteen los bombeos de otra forma. La energía solar abarata costes, pero ha de ir acompañada por otro tipo de regulación. Caudales no en baja, sino de regulación en alta. Y se habla de la oportunidad de usar la solar para reserva hidráulica de las comunidades de regantes en alta. Y que se echa en falta la relación de la fiabilidad del suministro eléctrico, ya que la energía hidráulica es la principal por su papel en el sistema eléctrico y la regulación que éste proporciona. Y esto sería todo por mi parte. Toma Óscar. Sí, voy con el punto A de nuestro grupo. Y en la pregunta relacionada con este tema, se plantea que en realidad no hay mucho cambio en el análisis de la producción. La producción se mantiene constante, no hay campo para cambiar nada. Sería interesante ver cómo se gestiona el agua en relación con la energía, al menos en el río Segre, teniendo en cuenta el cambio del sistema de riego que devuelve cerca del 80% al río y por tanto se dispone de mayor caudal. Se echa en falta el aspecto estratégico de la energía hidroeléctrica, puesto que es capaz de modular al segundo la producción energética. Falta tener en cuenta otros aspectos como otras actividades económicas y recreativas y cómo se ven afectadas por los usos hidroeléctricos. Centrándonos en la modernización de regadíos, se debe hacer mayor incidencia en la promoción del autoconsumo, en habilitar un marco legal que permita su materialización y la estacionalidad de los consumos en regadío. Por ejemplo, la contratación del término de potencia de forma anual aumenta los costes de explotación que deberían de ser compensados de alguna forma con fuentes renovables, al igual que el término variable. Si no es vía conexión física, mediante un balance neto, mediante participación en comunidades energéticas. También se debe permitir contratar a la potencia de forma estacional y no anual. Creo que esto tenía que ver, sí, creo que esto está aquí relacionado porque lo había comentado Adela y viene a decir lo mismo en lo que ha aportado. En las nuevas concesiones hidroeléctricas aprobadas también se deberían de sacar nuevas concesiones de usos acuícolas por su impacto económico y laboral en zonas deprimidas. Si hay nuevas concesiones hidroeléctricas, también debería de haberlas de otro tipo de explotación por su impacto económico y laboral en zonas deprimidas. Vamos a ponerlo positivo para que esto quede claro. Lorenzo, si no va por ahí me corriges, ¿eh? No parece acertado el diagnóstico, puesto que no se tiene en cuenta el carácter competitivo de los usos hidroeléctricos, puesto que este uso compite con mucho impacto contra otros usos, o con otros usos. En las centrales de Navarra, por ejemplo en Castejón, el vertido de agua turbinada al río se hace a mayor temperatura e impacta a poblaciones piscícolas aguas abajo. Esto se debería de resolver. Y voy a ver el de Fabi ya lo habíamos visto, con lo cual avanzo sobre el B, ¿vale? Que tiene previsiones de futuro del sector de la energía relacionada con el agua y las hipótesis de evolución de este sector. Entonces, la expectativa es claramente de mayor consumo de energía y menor disponibilidad de agua, por lo cual es difícil aventurarse, pero la evolución es preocupante, sin ninguna duda. Si va a haber menos agua, más regadío, más población, habrá que pensar que el agua como fuente de energía no es lo adecuado, o va a terminar de ser lo adecuado, con lo cual, como alternativa, pues se plantean incluso islas de placas solares en embalses de forma experimental, que ya se está haciendo en alguna otra demarcación. La energía hidráulica no representa un peso importante en el mix energético de la demarcación. Es más, la fotovoltaica y eólica en la zona regable tiene mucho más peso. Por tanto, se debe analizar la implantación de esas energías renovables en zonas regables y debe de haber un mayor esfuerzo de compensación territorial en este sentido. El agua es la que hay, por lo que la energía hidroeléctrica va a recibir más presión, sobre todo también en relación con el cumplimiento de objetivos medioambientales. Por lo que no se está seguro si el esfuerzo del plan hidrológico es lo suficientemente crítico en esta línea. Y ya está, si queréis paso con la de Fabia, ya que tengo la palabra, en el B, donde se plantea por un lado analizar la posibilidad de complementar distintas fuentes de energía renovables como la geotérmica, maximizando las infraestructuras ya existentes, o estudiar la posibilidad de ampliar las previsiones que contempla el Plan Nacional, el PENIEC, en cuanto a bombeos reversibles por cuenca, ¿no? La cuenca del Ebro es una de las más caudalosas y se propone su ampliación en este sentido. Y
Y dejo de compartir y os dejo paso a vosotros con el B. Vale, Nerea, pues si quieres continuar. Vale, a ver. Os recordamos en lo que Nerea carga la pantalla, si alguien tiene que salir corriendo, tenéis cargado en el chat el enlace a la evaluación del taller. Antes de dejarnos, la encuestita de satisfacción con el taller es sí, no, no, sí, sí, no, 10 veces, es rapidísimo. Así que os pedimos, por favor, si alguien tiene que salir pitando, que lo rellene en un minutito, que no tarda más. Adelante, Nerea. Vale, pues respecto a este punto B, se han dicho que son coherentes con el PNIEC. Respecto al gas natural, añadir que si se mantiene también es como garantía de potencia y seguridad y para respaldar a las renovables hasta que se efectúe la transición energética, que respecto a la energía nuclear, al paso que vamos, no se va a llegar a los objetivos del cambio climático y que ésta, al no emitir CO2, a lo mejor también habría que seguir haciendo uso de ella. Respecto a las renovables, incluir hidráulica y que es posible que se repotencie en infraestructuras existentes o que no tienen aprovechamiento. Hacer hincapié en el apoyo fundamental de los bombeos a la energía solar y eólica, ya que si no hay desarrollo de estas, el bombeo será retrasado. Y que antes de 2027 no se cree que se ponga ningún bombeo porque son obras de ejecución lenta y hay restricciones administrativas muy grandes y además no tiene seguridad jurídica. Respecto a las baterías y en respuesta al asesor de la Secretaría de Estado, no hay que mezclar el bombeo reversible con la batería, ya que ambos tienen su nicho específico. La batería es para 1 o 2 horas de pequeña potencia y las centrales reversibles pueden llegar a constituir reservas semanales, estacionales, incluso anuales, y además da seguridad a la red eléctrica. Es muy difícil que la batería sustituya al bombeo reversible, ya que son cosas diferentes, y que habrá que desarrollar más uno u otro en función de sus características. En la gestión de volúmenes de embalses y el apoyo a los municipios ribereños por los embalses, ¿cómo se hará? Que la aceptación social de las energías renovables, falta labor didáctica de las autoridades. Se evita decir que la transición energética no es barata ni gratis, sino que hay que sacrificarse. Y que además, si se quiere hacer solar y eólica para hacer España 100% renovable, hay que aceptar cierto sacrificio. Debido a la probable insuficiencia de energía renovable en 2027, olvidar a nivel comercial el hidrógeno verde antes de 2027. Respecto al PNIEC, respecto al objetivo hasta 2030 de mantener toda la potencia de gas de España de 30 vatios, la hibridación eólica fotovoltaica con el bombeo reversible tiene una capacidad similar al de una nuclear y puede sustituir la generación eléctrica con gas en España. Las centrales hidroeléctricas tienen un periodo de construcción largo y lo mismo ocurre con la tramitación, entre 3 y 4 años. En el periodo 2022 y 2027 habría que tramitar proyectos que no estarán terminados en el 2027, sino que serán construidos a partir de 2026 y serán necesarios en España a partir del 2028, cuando habrá una capacidad de fotovoltaicas y eólicas suficientes para la hibridación. Por ello, en el plan energético hasta el 2027 tenemos que se han estimado pocos bombeos reversibles y por lo tanto habría que contar más si se quiere sustituir el gas. Que, bueno, como hemos dicho anteriormente, también hay distintas clases de bombeos reversibles dependiendo de si se utilizan 2 embalses existentes, 1 o ninguno. Se debería tener en cuenta estas características, sobre todo en proyectos que estén fuera de cuenca y que no tienen ningún tipo de conflicto de uso de agua con regantes, industria, caudales mínimos medioambientales y que no están expuestos al estrés hídrico que está aumentando en nuestro país. Estos proyectos que con balsas independientes aportan un mayor factor de capacidad al tener un circuito cerrado y que pueden trabajar las 8.760 obras del año. Que es evidente que la inversión es mayor, pero el mayor factor de capacidad facilita una mayor producción anual que hace más rentable este tipo de instalaciones. Y eso es todo. Vale, pues paso a compartir la tabla que tenemos aquí. Ay, perdón, no, este no es. Vamos a volver a darle. Aquí. Vale, pues pasamos al B, que ya es el último subgrupo con el B. Por un lado, se habla que si hay depósitos de energía, se pueden utilizar para bombear agua al depósito superior y si estos depósitos se utilizan para generaciones
en puntas de demanda, cuando hay momentos de necesidad de energía especiales, la redundancia se podría evitar en parte haciendo redundantes las renovables, es decir, que tengamos más cantidad de renovables. En lugar de 2 lugares para generar energía, podría ser suficiente con uno solo, porque si estamos mejorando esos depósitos de energía, se supone que vamos a mejorar también la producción con renovables. Por otro lado, se comenta que los almacenamientos de energía hidráulica son de tiempo muy reducido y que cuando estamos hablando de almacenar esto no va mucho más allá de 12 horas y que por eso hay que contemplar este factor y que en realidad estos proyectos de almacenamiento, a no ser que sean, como se ha explicado en otro de los grupos, en el que estemos con un rebombeo e impulsando otra vez para arriba agua para aprovechar varias veces, cuando hablamos de almacenar en baterías o cosas similares, el tiempo es reducido. También se ha comentado que agilizar la transición administrativa de estas iniciativas es algo fundamental y que en el sector del agua relacionado con las concesiones hay que avanzar a un modelo más hacia autorizaciones más que a concesiones y que este modelo de autorizaciones sea más ágil y rápido que el tradicional de las concesiones, dado los problemas que tiene el sector hidráulico, que son siempre duraciones muy largas en los trámites frente a otros tipos de energías renovables que tienen tramitaciones más breves. También se ha comentado que hay que ser sensible a los datos sobre demandas futuras y su evolución, porque esto, bueno, lo estamos viendo todos los días, que a nivel energético tenemos nuevos datos prácticamente todos los meses, ¿no? Que debería verse la posibilidad de alguna reversibilidad de las estimaciones por la rápida evolución del sector eléctrico, que redunda sobre lo dicho anteriormente. Hay que contemplar infraestructuras que se acerquen al medio rural y limar asperezas sobre aprovechamientos y conservación del medio para hacerlos compatibles y que sean un factor de desarrollo rural. También se ha dicho que hay que intentar adelantarse al incremento de consumo de energía que está previsto. Y esto implica tener procedimientos claros para saber cómo operar y cómo solucionar estos incrementos de consumo de energía. Y finalmente también una pregunta, ¿no? Es si se ha contemplado el agua necesario para limpieza de paneles fotovoltaicos, qué necesidades tienen y si esto va a incidir en tener un nuevo uso del agua a la hora de mantener estas energías renovables ligadas a los paneles fotovoltaicos. Esto es lo que tenemos en el B. Voy a dar paso para continuar con el C. Y en este nuevo punto, por un lado, en el primer apartado, cuando se habla de qué hacemos con las tasas de cambio, caudales generadores y máximos y todo esto con los usos hidroeléctricos, pues se ha comentado que hay diferentes usos hidroeléctricos y que especificar qué tipo concreto de uso es al que nos referimos en cada caso. Se ha dicho también que esto dependerá de la prioridad que se dé a este tipo de renovables sobre el conjunto completo de todo el pool de renovables desde donde se puede sacar energía y dónde se posiciona la hidroeléctrica respecto al hidrógeno o a otras posibilidades también de distribución de energía y la producción de la misma. Y también se ha dicho que posiblemente no haya que demonizar a la hidráulica y su distribución descentralizada frente a los grandes suministros o grandes embalses con aprovechamiento y que lo pequeño y rural también puede ser interesante dentro de conservar una producción de energía cercana a pequeños municipios y a pequeños pueblos, ¿no? Se ha comentado también que hay que analizar en cada masa de agua concreta a la hora de valorar estos aspectos. Por otro lado, incorporar la fijación de caudales en infraestructuras de tamaño menor a lo contemplado hasta la fecha en las instalaciones hidráulicas, ¿no? Y que esta fijación de caudales debería de ponerse también como algo obligatorio en instalaciones hidráulicas menores, es decir, que se amplíe el control a este nivel. Se ha hablado también de aprovechar al máximo los caudales fluyentes en las infraestructuras del Estado que ya existen, como podría ser, y nos han dado un ejemplo, que sería el caso de Yesa o cualquier otro. Que existen empresas que están generando energía y que mientras dure la transición energética deberían mantenerse los caudales y respetarse
mientras estén en uso esas presas. Y si os parece, paso la palabra a Nerea para que continúe con el C. Vale. A ver si me deja, que me estaba... Vale. Entonces, en mi grupo, sobre las tasas de cambio, caudal generador, etcétera, en embalses solapados, ¿para qué definir caudales ecológicos en el de arriba o en el segundo si se está condicionando la libertad de las centrales hidroeléctricas? Sería oportuno, para compatibilizar los usos entre agua y energía, establecer estos criterios en todo embalse que tenga una masa de agua superficial fluvial. Por ejemplo, en Mequinenza Ribarroja pueden explotarse libremente para que aguas abajo haya 70 u 80 metros cúbicos y que si se imponen caudales ecológicos que sean continuos. Es decir, lo que se propone es quitar estos caudales, tasas de cambio, etcétera, de aquellos embalses solapados sin masas de ríos superficiales aguas abajo y mantenerlos cuando aguas abajo haya masas de agua fluviales. De esta manera se optimiza todo el sistema y se garantiza el caudal ecológico aguas abajo. Respecto a la normativa sobre el embalse de Mequinenza, respecto a la cota de 105 metros que reconsiderará el régimen de explotación de los embalses, ¿cuáles son los embalses a los que se refiere? Que la gestión del embalse tenga en cuenta los intereses del municipio ribereño y que desde el 2019, que se aligeró en materia de energías renovables, se han instalado muchas placas solares en las hidroeléctricas, tanto que se han planificado como que se han construido, y que por lo tanto la normativa es fundamental y es un momento muy adecuado para facilitar este debate. Respecto al punto... ¿Sigo? C2. Sí, sigue. Vale. Luego yo retomaré con el C2 y C3 para luego pasar la palabra a Óscar. Tú sigue hasta acabar el C. Vale. Respecto al punto C2, la producción de energía es un sector liberalizado. ¿Para qué mantener centrales hidroeléctricas caducadas? Los aprovechamientos caducados, sacarlos a subasta con canon de producción ambientales y de recuperación de costes. Que cuando se revierte una central habría que valorar muy bien la valoración del CO2 que evita esta central, atendiendo a todos los criterios, y que además la subasta nos dirá si esta central es interesante o no. Y respecto a concesiones caducadas, hacer una revisión, por ejemplo en el Finca hay saltos que son antiguos y que habría que mejorar antes de volverlos a sacar a concurso, es decir, revisar las afecciones y la coherencia con los usos. Se requiere una reforma y una revisión. Y por último, respecto al C3, que es correcto el sistema en general y que hay que concretar toda la energía reservada. Concretar el orden de actuación. Atender a las afecciones producidas en el embalse o la zona del río por la derivación de caudales. Después, las afecciones de agua abajo del curso fluvial. Y tercero, las necesidades de la cuenca hidrográfica. Es decir, particular primero la zona directamente afectada, por ejemplo el embalse o el tramo del río afectado por la derivación de caudales, y después las afecciones aguas abajo. Por ejemplo, en los embalses de Mequinenza y Ribarroja permiten a la Administración Autonómica y Estatal recaudar 44 millones de euros al año. ¿Dónde va este dinero cuando hay problemas en estos embalses? Respecto a eso, lo que se propone es una transparencia de la Administración en el uso de los fondos recaudados e incidir en revertir en territorio y en la economía productiva. Y vale. eso sería. Pues continúo yo con los dos apartados que me faltaban del C para luego pasar la palabra a Óscar. En el C2 se ha comentado, por un lado, contemplar también la economía circular y no perder las centrales que ya existen si su impacto ambiental no es significativo. Si algo ya existe, debe aprovecharse si su impacto no es realmente significativo y relevante. También hay que contemplar el mantenimiento de saltos revertidos en explotación si se aprovechan para impedir la degradación ambiental de obras sin explotación. Y se ha hecho la referencia a que muchas veces estos son obras que llevan bastante tiempo, que se han explotado, que se ha terminado la explotación y que esa obra, ese azuz o esa mini central, en determinado caso, ha creado un ecosistema que se puede degradar y que mantenerlas podría ayudar a mantener esos ecosistemas y las especies interesantes que puedan vivir allí. Por otro lado, se ha dicho que hay que tener en cuenta en las reversiones aspectos sociales y la propia población puede oponerse a demoler determinada barrera transversal
ligada a usos hidroeléctricos porque forma parte de su paisaje e incluso ha dado a veces lugares a determinados usos sociales, ¿no? Esa lámina de agua. Cuando se revierte y pasa a ser del Estado, hay una pérdida de ingresos por parte de los municipios donde está ubicada la presa. Y al no haber un concesionario, el Estado no paga licencias municipales y habría que ver cómo compensar a esos municipios limítrofes a donde está esa instalación. Y finalmente, cuando reviertan al Estado, antes de hacer cesiones a nuevas compañías, tener en cuenta que el aprovechamiento de la energía revierta en la población de la zona circundante y que podría aprovecharse esto también con cooperativas energéticas con la población cercana como beneficiaria. Y en cuanto al apartado C, pues ha comentado que esos ingresos desde el sector agrario se hace necesario moderar los costes energéticos y que esa energía reservada debería responder a criterios de desarrollo rural y a otras necesidades rurales de energía y que posiblemente generase beneficios a nivel social y a la hora de fijar población en el territorio si revierten actividades como la agricultura, ¿no? Que se nos comentaba en este caso. Y también, por otro lado, se ha comentado que, bueno, que en principio sí que son criterios que parecen ajustados a derecho. Y en el C no tengo más, así que pasamos la palabra a Óscar para que nos comente lo que él tiene. Empiezo primero por nuestro grupo en el C. Vale. En la definición de tasa de cambio, caudales, generadores y máximos, ¿hay relación con otros países? Se pregunta, que si hay relación con otros países con aguas internacionales o fronterizas, en cómo afectan aguas abajo a otros territorios por sus tasas de cambio aplicadas. Aguas abajo de centrales. La manera de gestionar caudales afecta aguas abajo a otras poblaciones siempre. Entonces se pregunta si hay experiencia en cómo se hace. Y en concreto se están hablando de zonas que comentaba Isidro, altas, vamos, pegadas a la frontera con Andorra y que a veces pues sufren el impacto de cómo se gestionan esos caudales aguas abajo de esas centrales. Compatibilizar la operatividad de las centrales hidroeléctricas con el caudal es muy complicado. La tasa de cambio se usa de forma dogmática y muy genérica cuando debe ser específica de cada cauce según su hidromorfología o tipo de sedimento. Por eso es mejor conocer cómo la tasa de cambio impacta en el perímetro mojado del cauce o cómo puede afectar también de forma diferente a tramos cercanos o lejanos de la central hidroeléctrica. Además, en tramos bypaseados no se analiza con el mismo interés las hidropuntas que en el resto de tramos, o asimismo las hidropuntas afectan también a la temperatura del agua en cauces, el thermopicking que se denomina, ¿no? Entonces, en vez de estimarlo de forma genérica, debería de especificarse bajo diferentes criterios en muchos casos. Cuando no se cumplen los caudales ecológicos, el impacto en la acuicultura es enorme. Por ejemplo, en la presa de Grado se podría aprovechar con una central para regular mejor los caudales e impactar menos en esta actividad. Los usos hidroeléctricos deben de coordinarse con el resto de usos, teniendo en cuenta las curvas de explotación de cada embalse. Asimismo, los usos hidroeléctricos tienen menor rango que los caudales ecológicos, ¿no? Entonces, esta pregunta está mal planteada, porque deben de ser los usos hidroeléctricos los que se tienen que adaptar al caudal ecológico. Deben de condicionarse, puesto que en línea con la siguiente aportación, la instrucción de planificación hidrológica deja claro que el cumplimiento de caudales ecológicos es una restricción a la demanda. Los usos hidroeléctricos forman parte de un todo si el embalse se destina a diferentes usos de demanda. Estos usos hidroeléctricos ya están influenciados por los otros usos y a la inversa. En este tipo de embalses no es posible entenderlos por separado. Los valores o regímenes que se fijen para estos componentes del caudal ecológico serán restricciones a la demanda. Esto debe o no especificarse y deben de tener en cuenta las situaciones de escasez coyuntural y en todo caso deben definirse su estacionalidad y no únicamente indicar en su estacionalidad todo el año, en cuanto a poder integrarlos adecuadamente en las curvas de explotación de los envases. En el C2, en lo que tiene que ver con la viabilidad económica y ambiental en la continuidad de las concesiones hidroeléctricas,
Se entiende que la viabilidad económica de la concesionaria está siempre garantizada y amortizada, aunque turbine muy poco caudal. Pero el criterio que debería seguirse es la viabilidad económica territorial y en relación con la viabilidad ambiental también qué ocurre en aquellos tramos bypaseados. La viabilidad ambiental de remonte de peces en centrales a veces no se cumple por lagunas legales de la propia norma. Sí. Y por otro lado, el que se vayan a extinguir 19 concesiones hidroeléctricas en los próximos años es una oportunidad de análisis de la viabilidad ambiental y económica de los usos hidroeléctricos. Entonces, se deberían de utilizar para poder experimentar un nuevo paradigma de explotación hidroeléctrica, con análisis de tasas de cambio, tal y como se contemplaba en la aportación anterior que nos dejaba Ramón aquí, en la aportación 3. Utilizar estas extinciones para experimentar en el análisis de una buena aplicación de tasas de cambio en cauces hidromorfológicamente diferentes, así como de criterios de implantación de medidas operacionales y estructurales. En cuanto al C3 y el artículo 50.2, falta la viabilidad social en este artículo. Las comunidades de usuarios deben de ser identificadas como agentes dinamizadores del medio rural, dado que se alinean funciones atribuidas mediante los artículos 23 y 24 del texto refundido de la Ley de Aguas. Por lo tanto, deben de ser beneficiarias directas de los importes recaudados por la Confederación Hidrográfica en concepto de energía reserva. Los criterios actuales son muy difusos que se plantean en este artículo. Deben derivar siempre en la mejora económica, social y ambiental de los territorios donde se implanten los aprovechamientos hidroeléctricos, bien en dinero con compensaciones o en especie, por ejemplo, disponer de energía más barata por los vecinos de estos territorios. Sacar a subasta las concesiones sería el último recurso. Antes debería de contemplarse otras opciones. También se plantea realizar un balance neto de pros y contras, comparando cómo estaría el territorio con una central o sin ella, desde el punto de vista ambiental, social y económico. No solamente contemplarlo en aprovechamientos hidroeléctricos, sino también abrir estos criterios a todas las concesiones, incluidas las piscifactorías. Incluir el criterio de que la entidad beneficiaria de concesiones a caducar debe tener experiencia técnica en la gestión de estas infraestructuras y en su equilibrio con el resto de usos. Y, por otro lado, ¿vale?, realizar un balance neto de los costes energéticos y su repercusión en el territorio, teniendo en cuenta las entidades locales, comunidades energéticas, de usuarios, regantes, etc. Vale, voy a avanzar con la parte C de Fabia, del grupo de Fabia, en el que en el primer punto los criterios a tener en cuenta tienen que ser estrictamente ambientales. La industria hidroeléctrica es poco compatible con los requerimientos del ecosistema acuático. Se deberían de evitar oscilaciones diarias, mantener un régimen de caudales ecológicos que considere los criterios ambientales ante todo. La normativa debería tener un mecanismo flexible que favorezca una actuación rápida ante la detección de deterioros ambientales del ecosistema acuático. Por ejemplo, el caudal mínimo no es suficiente para asegurar una buena valor ambiental. Los caudales que se definan con criterios estrictamente ambientales no pueden ser objeto de discusión con los aprovechamientos del agua. ¿Vale? Y tener en cuenta y compatibilizar estaciones hidroeléctricas que se encuentren fuera de cauce, que no afecten al cauce del río o pasar de agua. Se propone que separen los aprovechamientos en verano que superen los niveles de estiaje para mantener el caudal ecológico, no el caudal mínimo. Y en el segundo punto, hay que tener en cuenta la viabilidad ambiental primero y económica después. Para esto hay que invertir en la viabilidad ambiental en primer lugar. Hace falta un plan de adaptación para todas las explotaciones hidroeléctricas según los nuevos escenarios de cambio climático. Hay que añadir también el factor social, como se contemplaba en otro grupo. Si la viabilidad económica y ambiental es negativa, ¿qué se va a hacer con las infraestructuras? ¿Se favorece la restauración del río? No queda claro en la normativa cuáles serían las actuaciones en caso de viabilidad económica y ambiental negativa. Hay que valorar la seguridad de las instalaciones y se van a aprovechar para otros usos dándole continuidad, por ejemplo, para almacenamiento de energía.
También hay que tener en cuenta que son instalaciones de generación de energía, por lo tanto su desmantelamiento supondría disminución de parque de generación. El desmantelamiento de las centrales hidroeléctricas tiene efectos positivos, por ejemplo, la recuperación de la conectividad fluvial. Y en lo que tiene que ver con el 50.2, estos criterios tienen que limitarse a las zonas que reciben el impacto directo ambiental, social y económico de este aprovechamiento. Vale. Si os parece, paso al punto E con Fabia de otros aspectos. En nuestro grupo no ha salido nada, entonces después pasaré el turno. Si se echan en falta algún aspecto, se echa en falta la manera en la que se va a aplicar y controlar las concesiones, contemplar la posibilidad de que otras administraciones puedan explotar los saltos hidroeléctricos, es decir, una reversión al aprovechamiento local de los recursos. El plan hidrológico debería contemplar los bombeos reversibles de forma directa, así como su tramitación. El control no se está llevando a cabo adecuadamente, hace falta una revisión sobre esta cuestión, no está claro. La cantidad de agua utilizada tiene que ser transparente. Es necesario también un estudio sobre los impactos ambientales y vulnerabilidad de las centrales hidroeléctricas en relación también con la producción. Después, un plan de adaptación. Hay que contemplar otras soluciones como centrales reversibles utilizando infraestructuras existentes, aprovechamientos en canales artificiales, etc. También es necesario un plan de digitalización que permita conocer los datos reales de producción y se necesita transparencia. La normativa se debería adaptar a futuros proyectos híbridos que contemplen la generación de energías renovables y el almacenamiento y generación con bombeos reversibles. Y las confederaciones también deberían tramitar las concesiones de proyectos de bombeos reversibles de manera más ágil para compatibilizar con la normativa eléctrica. Mucho bombeo reversible, pero bueno, algo nos comentaréis después. Dejo paso a José Luis y solamente recordar que sigue estando disponible la encuesta para que podáis, antes de iros, como vemos que ya se está yendo gente, cumplimentarla rápidamente, que es una encuesta de evaluación de satisfacción de la jornada. Gracias. De acuerdo, pues vamos ya al último de todos, porque el C lo tratamos antes, en el apartado D. También. Por un lado, parece adecuado, aunque habría que ver si es posible hacer algo más en este plan sobre este aspecto específico que tiene que ver con la energía contemplada en el programa de medidas. La energía ligada al agua, evidentemente. Agilizar la normativa existente para facilitar las autorizaciones administrativas y acortar plazos, que es el gran problema de los aprovechamientos hidroeléctricos en el sector de las renovables. Dar más recursos humanos a las confederaciones hidrográficas para poder poner en marcha todos los expedientes en tramitación. Perdonad, eso ya estaba. Despiste. 1000 disculpas a todos. Estamos ya en el E. En cuanto a si se echa de menos algo concreto en lo que tiene que ver con agua y energía, porque nos habíamos ido y porque me habían dicho que a lo mejor se podía cambiar alguno, pero bueno, no cambiamos nada, que ya estaba leído. Las comunidades energéticas locales son algo a favorecer para avanzar en el desarrollo local y rural, contemplando además una actividad industrial energética ligada a la producción de energía con el agua, dando facilidades a esas iniciativas. Los planes de dinamización energética pueden avanzar para darle un concepto territorial y rural y no solo quedarse en cosas que se hacen en edificios urbanos o en ciudades. Contemplar el concepto de territorio siempre y no cargarse los regadíos, se pone como ejemplo, ¿no? No perder una visión global desde lo agrario, donde también este aprovechamiento agrícola del agua se quede por detrás de las necesidades para el sector energético de agua. Faltan las necesidades locales concretas en los territorios y su dinamización, apoyándose también en el aprovechamiento energético del agua como un factor más de posible desarrollo rural. Adecuar las medidas a lo que se nos viene en un futuro próximo en necesidades energéticas. Evitar el abandono de determinado patrimonio arquitectónico ligado a infraestructuras antiguas con generación de energía, que puede que sigan
en activo o no, pero que esas infraestructuras antiguas pueden ser un patrimonio arquitectónico relevante y eso hay que valorarlo antes de pensar en que se ha terminado una concesión y demolemos algo que puede ser patrimonialmente interesante. Se habla también de lo importante que es cumplir con la Ley 24/2013 en el artículo 22, y ahora se ha anotado algo más, en lo que hace referencia a un expediente simplificado para ser ágiles. Y entonces se ha explicado a través del chat justo lo que acabo de decir, cuando tanto en materia hidráulica como energética sea competente el Estado, el otorgamiento de las autorizaciones de unidades de producción y de la concesión para el uso de las aguas que aquellas se han de utilizar podrá tramitarse mediante un procedimiento simplificado que se establece a nivel reglamentario y en virtud del cual existirá el artículo 22.2 que citábamos antes de la Ley 24/2013 del sector eléctrico. Y por tanto, cuando tanto en materia hidráulica como energética sea competente el Estado, se tramitará un solo expediente de resolución única, en la que se recogerá la autorización de las unidades de producción y la concesión del uso del agua para aquellas que se han de utilizar. Todo esto final que leo tiene que ver con algo que a nivel global se ha estado hablando en nuestro grupo, que tiene que ver con la necesidad de agilizar tramitaciones para hacer realmente competitivo el aprovechamiento hidráulico como energía renovable frente a otros tipos de energías renovables. Y si os parece, pues yo cierro aquí y paso la palabra a Nerea. Vale. Pues en mi grupo falta el contenido del D sobre si se parecen adecuadas las medidas recogidas en el plan hidrológico sobre este tema. Entonces se han dicho que se habla sobre todo en relación con el agua, pero que no se ahonda en el plan energético. No se habla de facilidades administrativas, acortamiento de plazos para facilitar la instalación de estas infraestructuras beneficiosas, como por ejemplo los autorreversibles, ya que solo se mira en el plano del agua hasta 2027, que lo que tendría que haber es una mayor coordinación de plazos y andar más en las medidas facilitadoras en el plano energético. Plantear una medida genérica de desarrollar, implementar proyectos de bombeo reversible con una subvención clara, que por ejemplo en abastecimientos esto ya se ha logrado, y una mayor coordinación entre el MITECO y las confederaciones, un marco jurídico más claro para que las empresas privadas puedan desarrollar sus proyectos energéticos, en concreto sobre bombeos reversibles, que a día de hoy no es así. Si queremos descarbonizar y queremos hacer bombeos reversibles, necesitamos el marco adecuado para su desarrollo. Lo fundamental es empezar a tramitar estos proyectos por su lentitud de desarrollo, ya que conllevan entre 4 o 5 años, ya que si no, cuando se necesiten será tarde. Que los planes de cuenca creen un marco jurídico claro y que las empresas puedan desarrollar sus proyectos libremente. Y eso sería todo. Vale, pues esto es todo. Como siempre, muchas gracias por lo profuso y la abundancia de aportaciones, que siempre son de gran calado, y estoy seguro que ahora Miguel Ángel pues, nos comentará algunos comentarios sobre todas ellas. Gracias por todo. Muy bien, muchas gracias, Óscar, y muchas gracias de nuevo a todos los que habéis tenido a bien aguantar los 20 que estamos aquí presentes, con 26 minutos ya de retraso sobre lo previsto. Pero vamos, la verdad es que un profesor que escuchaba yo decía que a veces una pregunta daba lugar a un tema, a una línea de investigación. Yo cuando escuchaba una tras otra todas las, no preguntas, preguntas y sobre todo comentarios o reflexiones, me gusta decir, que se han expuesto aquí, pues es que muchas de ellas, no sé si tienen investigación, pero desde luego yo creo que todas ellas tienen valor y algunas, pues la verdad es que son muy interesantes y hacen reflexionar, porque de eso es de lo que se trata, de que entre todos nos escuchemos y aportemos un discurso global que nos enriquezca. A mí de lo que se ha dicho, de tantas cosas que se han dicho, que obviamente no puedo responder, pero sí que hay cositas que descarto. En primer lugar, lo del tiempo de tramitación, que ha sido una idea bastante insistente y además muy importante, puesto que estamos hablando de tramitaciones pues, muy importantes y que yo creo que se demanda que haya una agilización en eso. Se ha dicho la necesidad de más recursos humanos, no hay nadie de la Confederación en los grupos de trabajo que coste, o sea que eso lo ha dicho la gente que habéis participado y bueno, es cierto que las confederaciones
con su capacidad técnica elevada del personal que tienen, pero se ven desbordados ante la cantidad y calidad y profundidad de los temas que tienen que resolver. Todos lo sabéis y bueno, pues ahí es un reto importantísimo, como también es importantísimo que lo que se haga por la importancia que tiene, puesto que dar los derechos es una cuestión realmente importante, pues hay que hacerlo también de forma adecuada, bien hecho y con todas las garantías jurídicas que establece la normativa. De todas formas, muy interesantes las aportaciones sobre la simplificación administrativa que habéis realizado. El plan y la presentación yo he querido transmitirlo. Es complicado hacer la planificación hidrológica sobre temas energéticos, puesto que son ámbitos muy separados, muy diferentes, aunque muy relacionados. Entonces, hay cosas que habéis dicho que el plan tenía que recoger, que es que hay cosas que no se pueden recoger porque no es competencia de la planificación, por muy interesante e importante que sea la aportación que habéis hecho. Ahí nosotros, y en la presentación lo he querido intentar dejar claro que nuestro terreno es lo que hemos reflejado, se puede completar en algunos aspectos, pero que hay muchas cuestiones que son de política energética y que nosotros, en aras de esa coordinación sectorial, pues debemos recoger y tener en cuenta, pero no desarrollar. Eso es un tema pues un poco así teórico, pero es importante. Las medidas, bueno, yo creo que el programa de medidas que ha expuesto Teresa y que habéis comentado tantos aspectos, este programa de medidas yo creo que comparado con los planes anteriores es un programa pues menos comprometido en algunas medidas. En otras medidas en otros planes, perdón, recogíamos medidas propias del sector privado y se ponían en el plan, aunque luego su desarrollo fuera parte del desarrollo privado. En este caso, pues, las iniciativas que se ponen son iniciativas pues, con financiación pública en temas relacionados con la energía. Y por eso el programa es un poquito más parco. Solamente había pues, el orden de 19 millones de euros de medidas específicas relacionadas con la energía. Y bueno, pues eso es un esfuerzo que se ha hecho en este plan y un empeño de que fuera un plan que lo que se pusiese de verdad se fuera a realizar y con compromisos presupuestarios de las administraciones competentes. Y por eso a veces pues, nos quedan planes que son mucho menos enriquecidos de lo que eran los anteriores, pero lo que sí que ahora es un compromiso de que se hagan. La geotecnia se analiza en el plan, se habla de ella, se habla de los pozos que hay, las zonas que hay, lo que es verdad que eso no se traslada al programa de medidas, puesto que son medidas de carácter privado, pero desde luego la Administración está velando porque esos incrementos de temperatura entren dentro de las condiciones de vertido que establece la normativa. La energía hidroeléctrica la separamos de la renovable por la importancia que tiene en la planificación hidrológica. Desde luego que es renovable, pero como es tan importante dentro de nuestra planificación y es un objeto tan central, por eso siempre lo tratamos como aparte. Y yo creo que he intentado explicar la importancia de esta producción hidráulica en el sistema eléctrico. Hemos recogido esas centrales estratégicas que dice la red eléctrica y somos muy conscientes de que con la energía hidráulica nos jugamos mucho en este país de cara al mantenimiento del sistema eléctrico nacional. Es verdad que hay que hacer las cosas lo mejor posible, que hay que mantener los parámetros ambientales al uso y según dicen las normativas, pero hay que tener siempre muy en cuenta ese papel estratégico de esa central, de esa producción hidroeléctrica y nosotros intentamos no perder esa perspectiva. Bueno, voy más rápido el agua para limpieza de paneles fotovoltaicos es poco significativa. La cuantificación yo no lo tengo en la cabeza, pero comparado con las cifras de otras demandas es poquita cantidad, no es significativa a la hora de la petición de esos usos. Bueno, habéis preguntado. El tema de las tasas de cambio, la normativa dice que hay que ponerlas para cada masa de agua. Ahora se dice que hay tasas de agua reguladas. Es un reto que tenemos por delante y que queremos trabajar. En ríos transfronterizos que preguntabais, normalmente suele estar regulado por tratados internacionales. Todo lo transfronterizo pasa por tratados internacionales y es donde se establecen las condiciones de uso del uso del agua, de las concesiones que se relacionan entre un país y otro, y generalmente así es como se resuelven, y no quiere decir que no haya problemas, pero pasa por una normativa específica que es de tipo internacional, sobre todo basado pues, en el Ministerio de Asuntos Exteriores con todos los tratados internacionales que hay en cada caso. Nosotros de las tasas de cambio hablaremos en el tercer ciclo, por eso os hemos preguntado también, estamos muy interesados en ver las perspectivas que hay en el desarrollo de las metodologías que apliquemos,
pues tener en cuenta pues todas esas perspectivas que hay. Obviamente al final la tasa de cambio atenderá unos criterios ambientales, pero hay que tener en cuenta también la relación y la implicación con el resto de usos para hacer cosas que sean viables y no llegar a decisiones que sean demasiado controvertidas y inviables. Lo de las extinciones lo queríamos plantear, es un tema importantísimo, se habla muchísimo, estamos asistiendo ya a una extinción de concesiones y la Administración tiene que reaccionar teniendo en cuenta los criterios de transparencia, de libre concurrencia y de cuidado del medio ambiente con los nuevos criterios que han cambiado muchísimo respecto a los que había en el momento que se dieron esas concesiones en el pasado. Y luego, por supuesto, incorporando criterios sociales, como bien se ha dicho. Ese es un reto mayúsculo que tenemos por delante, que el propio Ministerio está planteando pues, desarrollos, estudios para plantear normas y legislaciones que puedan garantizar estas condiciones de este proceso y desde luego es el reto que tenemos por delante y por eso también lo hemos querido plantear para escucharnos. Yo creo que ha sido un punto muy importante. Bueno, me callo ya porque es tarde. Agradeciéndoos como siempre el trabajo. Yo creo que el resultado que queda en estos informes resumen que luego os pondremos en la página web y que antes os mandarán para que hagáis vuestros comentarios y apreciaciones, pues yo creo que es un resultado que es tremendamente enriquecedor para todos. Así que termino ya insistiendo en las gracias y que ahora ya el siguiente taller no será el martes que viene, descansamos, lo tendremos dentro de 15 días, que ese será sobre la normativa y ahí queríamos a la normativa, que esta normativa de este plan cambia mucho respecto a la anterior, queríamos darle un espacio, un protagonismo, puesto que entendemos que plantea aspectos pues realmente interesantes que supondrán un cambio en la gestión del agua de la cuenca y por eso queríamos plantear ese taller dentro de 15 días. Hasta entonces, pues que disfrutéis y nos vemos, si os parece interesante, dentro de 2 semanas. Muchas gracias.